El patriarcado, entonces, visto desde otro ángulo o con mayor detalle, es una relación desigual de poder, ¿no? Vimos que es una manera de opresión de las mujeres por un sistema manejado, digamos, de una manera más sencilla por hombres. Pero es una relación desigual de poder basada en la división sexual del trabajo. Los hombres producen cosas, elementos para ser vendidos, para ser usados, cosas. Las mujeres reproducimos seres humanos, reproducimos en tres aspectos, no solo en la persona, las nuevas personas, la nueva fuerza de trabajo, los nuevos soldados, sino que también aseguramos mediante el cuidado, porque el ser humano es muy dependiente en los primeros años, ¿no? que sobreviva con el bien, saludable, a lo mejor posible, con educación. Y un tercer aspecto es que educamos. Entonces, en esa educación, digo, la primera, la de todos los días, de la casa, lo cotidiano, qué se hace, qué no se hace, qué está bien, qué está mal, también reproducimos, sin querer, digamos, sí, sin querer, para decirlo de manera simple, reproducimos el patriarcado, los conceptos machistas, reproducimos nuestras propias cadenas, para decirlo en un tono más dramático si quiere. Por eso es que encontramos a veces o muchas veces, depende, mujeres también muy machistas, porque es difícil escapar a esta socialización, introyección, esto que tenemos internalizado de los valores, que está bien, que está mal, para que haga una mujer, para que no lo haga. Tareas de varón, tareas de mujer. En sí misma, no es que la división esta de tareas de hombre-mujer, que hace el hombre y la mujer, sea en sí misma, digamos, perjudicial. El tema es que las tareas realizadas por la mujer en general son desvalorizadas, desprestigiadas, peor aún, invisibilizadas. Recién en los últimos tiempos, muy pocos, digamos, es que se resalta y resalta, ¿no? El tema del cuidado, que pasa a ser llamado así el tema del cuidado. Vemos las llamadas, los carteles, los eslogans de bueno, que el cuidado no es amor, digo, es una tarea, sí, también puede ser amor, pero es otra cuestión, ¿se entiende? A ver, la mujer es la que asegura que los miembros de la familia vayan a la escuela, a los trabajos, comidos, porque si no, no se podría vivir, por lo cual ella tuvo que encargarse en general de recoger, de recolectar los productos de la tierra, o bueno, si tiene una granja, si tiene gallinas, lo que sea. O ir al supermercado, comprarlas, traerlas, arrastrarlas a la casa y prepararlas. Entonces, tienen que ir comidos, tienen que ir limpios, por lo menos la ropa se tiene que encargar de lavarla. Antes se planchaba la ropa, bueno. Eso no por ahora. Entonces asegura la continuidad de la fuerza de trabajo. Y en los últimos años la mujer también ha salido al mercado de trabajo. Entonces es la tarea de casa, ni que hablar si hay más de dos niñas, tres, cuatro, bueno, según la familia. O si está sola, que bien puede estar sola, o puede estar con un compañero o una compañera, bueno, entre dos quizás es más llevadero, pero no importa, porque ella tiene doble tarea. Entonces, también es la tarea que probablemente tenga algún trabajo afuera. Porque en los sectores populares, los sectores más pobres, que últimamente en nuestras sociedades en América Latina son cada vez mayor cantidad,
fruto de las políticas neoliberales, deben salir al mercado de trabajo, que tiene las tareas menos remuneradas. Por otro lado, si ya había estudiado o tenía una preparación técnica o hacía alguna cosa y por la maternidad ha suspendido años de trabajo, ha parado, salió del mercado de trabajo, volver a ingresar no solo es muy difícil, sino que si lo consigue va a ser con salario más bajo aún, ¿no? Hay algo que es que socialmente no se, no se reconoce, que es un valor social el valor del trabajo de la mujer. Entonces se invisibiliza, o se invisibilizaba más aún hasta hace un tiempo. Entonces, bueno, tanto lío por eso, tanto lío por cocinar qué sé yo, una ensalada, un churrasco, lo que sea, un guiso. ¿No? Esos comentarios que terminan en bromas, digamos, populares. Entonces es más valorizada la vida pública. Ahora, la vida pública de mayor importancia está en manos de hombres. De hecho, mujeres formadas, con experiencia y demás, no llegan a los cargos máximos ni en las empresas, ni en el Estado, es decir, en ningún lugar de mando. De mando quiero decir de poder tomar decisiones, no solo de mandar, de decidir. Si algunas están en esos lugares, muchas veces asumen, esto es bastante hablado, asumen modos de actuar, de hablar, de comportarse como los hombres, porque es muy difícil mantenerse en un lugar de mando con pares, para llamarlo de esa manera, con pares hombres. Entonces tiene que haber cierta asimilación de esa cultura machista, ¿sí? Entonces por eso se habla de un techo de cristal, porque hay pasado un punto que el número de mujeres en esos puestos es mucho menor. Por ejemplo, en la Argentina ya hace varios años que es mayor el número de estudiantes y también de recibidas en las universidades. A pesar de lo cual, no solo no cambia la proporción de las mujeres en lugares de decisión, sino que ni siquiera cambia en las propias universidades. Habría que ver si ahora estos últimos poquitos años está cambiando en las organizaciones de investigación, en el mundo académico, digamos, ¿no? Porque entonces si estudian más, porque es que tampoco llegamos a esos lugares que se supone que donde somos más, tendríamos que tener más oportunidades. Bueno, eso es una de las muestras muy, muy obvias, digamos. Bueno, entonces, como resultado de esto lo vemos en todas las áreas de la vida. Es decir, tenemos interiorizada la mirada de la afuera, la mirada patriarcal, del desvalor hacia las tareas de la mujer. Aunque el capitalismo nos usa mucho, digamos, para mantener la fuerza de trabajo. Solo ya con eso es fundamental, ¿verdad? Bueno, entonces, decía, ¿en qué áreas se manifiesta? En todas. En todas. Entre lo que tenemos internalizado, las barreras reales, las barreras legales, ¿no? Que hay. Entonces allí es mucho peor. Por ejemplo, en el campo de la educación, las mujeres, las chicas, recién en los últimos años tienen actividades físicas similares a lo de los varones. El desarrollo en el espacio, la actividad física, tiene mucho que ver con el desarrollo, dicen los últimos estudios del cerebro y demás, tiene mucho que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto. No va a depender solo de eso, es un ingrediente más. Entonces,
para las niñas, hasta no hace tanto, la vida debía ser, ¿no? En cuanto al uso, al movimiento del cuerpo, más acotado, más cuidadoso, no agresivo, no así, no asá. Había muchos noes respecto a los cuerpos, a cómo vivir los cuerpos femeninos. Y eso ya empieza en la escuela, empieza en la casa, sigue en la escuela. En la escuela hay gran cantidad de, bueno, ahora llega a ser casi el 100% de mujeres. Si llega a haber pocos hombres, va a ser el director, o porque es el dueño o porque es nombrado director. 90%, digamos. Ahora, no es que no estén formadas, no es que no tengan capacidad, pero la formación, y esto que decíamos antes, es la interiorización, ¿no? de las fórmulas patriarcales, machistas y demás se reproducen en la escuela. Recién en los últimos años a veces hay personas de educación que nos preguntan, ¿y por qué en educación física dice tienen que hacer filas separadas los chicos y las chicas? ¿Hacer fila? Sí, en muchas escuelas siguen haciendo filas. En otras no, en otras sí. Bueno, puede ser una manera de, a ver, hagamos 3 filas para entrar para acá o para allá. Puede ser una manera de organizarse. Pero esto de filas o nenas, nenes, ¿no? Algo muy militarizado. Y que en realidad, paréntesis, nuestras sociedades están cada vez más militarizadas, no solo por los digamos, militares, fuerzas policíacas, las fuerzas de seguridad privadas de las empresas, ¿no? Cada vez nos acostumbramos, naturalizamos, que estamos muy vigilados por las fuerzas, llamemos así, militarizadas, o por las cámaras, o por distintos medios. Pero es más importante ahora, más que las cámaras, el tema de la militarización de la sociedad y cómo todavía muchos de esos aspectos se ven en la educación. No en todas las escuelas, va a depender, a veces depende de la zona, tampoco tiene mucho que ver con que sea pública o privada, según la zona puede ser. Entonces, desde esos pequeños detalles a los juegos que son permitidos sí o no, aunque esto ha cambiado, y por ejemplo, en las salitas de preescolar se tiene los rincones para distintos juegos, y los chicos son o deben ser dejados en libertad de elección de a dónde quieren ir a jugar. Si un nene va muy seguido a jugar con las muñecas o una nena muy seguida a jugar con juegos que se suponen de varón, están para eso y para que vayan y hagan lo que quieran en esos rincones con los juguetes. Pero hay una manera imperceptible, lo que se llama la currícula oculta. Hay una manera de transmitir valores que no está explicitada, no está en los planes de estudio, pero tiene que ver con los valores que todas tenemos dentro. Entonces, lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Muchas de estas cuestiones. El Poder Judicial, que decir del Poder Judicial que bueno, cada vez es más evidente que hay que cambiar, que hay que mejorar todos los sistemas para atención de la violencia contra las mujeres. Lo policíaco, lo judicial, digamos que no está al servicio de proteger, de cuidar, ¿no? O no funciona, o algo pasa que no sirve. Es fuerte esto, pero bueno, es así. Está bien, algo sirve, peor es nada. Es un triste punto. En las empresas privadas ya dijimos que, bueno, y en el mundo del trabajo, entre el 25 y el 30%, esa es la diferencia, este porcentaje, entre los sueldos de mujeres y hombres para los mismos puestos, ¿no? Ya hablamos del techo de cristal, hablamos de los sueldos. Entonces, son cuestiones que se van sumando, es decir, porque en todos los aspectos de la vida, salir de casa o estar en casa, todas las actividades son relaciones de poder desparejas, ¿no? O desiguales, relaciones de desigual poder.
Bueno, esto se va encontrando en distintos lugares, en los distintos momentos históricos, y contra esto, que existió, como dijimos antes, siempre, por lo menos desde que tenemos historia o registros, y en todas latitudes, longitudes, esto se da así. ¿Cómo quebrar? ¿Cómo romper esto? Siempre ha habido resistencia. Siempre. Pudo haber habido décadas de silencio, como por ejemplo en América Latina se habla que entre el 50 y el 70 fueron épocas como silenciadas, bueno, había dictadura, ya lo vemos después. Digo, pero siempre hubo resistencia. No es que no ha habido resistencias, puede que la historia no se haya registrado tanto, puede que esté registrada y haya abundante información, pero no es transmitida, no está, no existe y entonces no la tenemos. Bueno, ya vamos a volver a este tema. Esto era para reforzar conceptos elementales sobre patriarcado. Dije hace un rato que íbamos a ver que nos agregaba la historiadora feminista Silvia Federici, que cómo nos complejizaba el tema, que agregaba ella de sus estudios. Perdón. Bueno, ella hacía un estudio del desarrollo del capitalismo teniendo en cuenta a la mujer. Dice que lo que ha tomado Marx del desarrollo del capitalismo y expansión no dejó afuera un sujeto histórico importante como es la mujer, la mitad de la población. Entonces ella retoma esto, que ahora lo veremos, digamos, un poco esquemáticamente, pero lo que es importante de esto es el esquema que ella señala. No es por el conocimiento histórico en sí de qué pasó entre la Edad Media y moderna y el desarrollo del capitalismo. Está bien, puede servir, pero cómo es la manera, ¿no?, de tapar, de parar, de obstruir las resistencias. O los modelos existentes que ya no son útiles a la nueva situación, nuevo modo del desarrollo del capitalismo. Bueno, ella dice, tomado así esquemáticamente, en la Edad Media son 10 siglos, así que obviamente es un esquema. Pero está también básicamente centrado en Inglaterra porque es el primer lugar donde se dio así con fuerza el desarrollo industrial, pero al mismo tiempo, con pocos años de diferencia, se dio en Europa, en otras naciones. Entonces decía, en Edad Media la situación de las mujeres tenían que trabajar bastante, trabajaban ayudando en el campo, en las tareas que hacían fuera de la casa para producir los alimentos. Bueno, en el campo tampoco se trabajaba todo el año en tiempos de cosecha, de siembra, y si tenían distintas cosas o animales había que cuidarlos sí todo el año. Bien, y ellas tenían el ámbito doméstico. La familia, las niñas estaban con ellas, tanto digamos en el afuera como en la casa. Tenían que cuidarles. Pero era más fluido eso del adentro y el afuera. Y tenían una cuestión muy importante a su cargo, que era dentro del tema de los cuidados, era el manejo de los remedios, digamos, medicamentos de la época, fitoterapia, digamos, que estaba basado en las plantas, en los yuyos, que tenían un gran conocimiento sobre el tema, aunque bueno, comparado con la actualidad tendría limitaciones, pero las cuestiones de control de los embarazos, de abortos y demás, estaba en sus manos, ¿sí? Estaba en manos del grupo de mujeres. En parte de la economía, como dijimos, ella también contribuía. Vivían en una
parte de la tierra que pertenecía al señor feudal, pero ellos vivían generación tras generación, en principio. Y entonces se trabajaba unos días en las tierras que eran del señor feudal, entonces los frutos de la tierra eran para el señor feudal, y unos días en sus pequeños, cada familia, ¿no? En sus pequeños terrenos para la producción de sus alimentos o de productos para vender en el mercado o lo que fuese. Bien, esto empieza a cambiar. Por empezar, en 10 siglos hubo muchos levantamientos, muchas resistencias, porque a veces el señor feudal quería cobrar más días en su tierra o algo de lo que conseguían los campesinos el trueque o en el cambio o vendiendo en las ferias del dinero que tenían, también pedían parte de ese dinero. Bueno, había rebeliones contra esto. Entonces, cerca ya del siglo XV, empieza a haber como más revueltas, más generalizadas, porque los señores feudales habían empezado a a restringir, digamos, las posibilidades de ingresos de los campesinos, por una manera u otra, como lo que les decía recién. Luego preferían en grandes sectores, estamos hablando de Gran Bretaña, quizás reemplazarlo por los animales. Ya comenzada la revolución industrial, los tejidos y demás, podía convenir tener abejas o vacas o lo que fuese. Entonces eran expulsados directa o indirectamente según el momento, porque empezaban también a crecer las ciudades. Estamos hablando de décadas y demás, así que está un poco o bastante. Y ya estamos varios minutos en esta parte. Bueno, decía, son expulsados y llegan a las ciudades, llegan a ciudades donde ya se había, estaba en marcha la utilización de máquinas de vapor y demás, la maquinaria. Pero entonces el cambio de vida era muy fuerte, porque antes de pasar a trabajar como obreros o obreras en las fábricas, hubo un periodo en que el trabajo era domiciliario. Mujeres y hombres, bueno, no importa, les daban un trabajo para hacer en sus casas, les daban las herramientas si las precisaban, la materia prima, y ahí se trabajaba la cantidad y le daban entonces a quien les traía esto, fuesen comercial, en general eran los mismos señores feudales. Bueno, entonces, ahí hubo un cambio, pero era todavía dentro de la casa y la familia se organizaba en tiempos, en qué, cómo, quién, a qué edad empezaban los chicos, en qué horario, las chicas, les chiques. Bueno, entonces, cuando llega este tumulto de personas a las ciudades, las condiciones de vida son apretadas en lugares oscuros, sórdidos. Bueno, se ven en las películas, en las novelas de Dickens, hay mucho para ver al respecto. Y las fábricas eran súper explotadas, súper explotados y demás. Ahora, en este paso de un modo de producción a otro modo de producción, las mujeres fueron alejadas de este control que tenían sobre sus cuerpos, sobre la procreación, ¿no? Sobre el cuidado, porque pasó a estar en manos de los médicos, y eran médicos, médicos hombres. Entonces pasó a ser algo como más científico, todavía primigenio, digamos, muy elemental, pero bueno, como sea, fue sacado de sus manos. Entonces ellas ya no podían, no tenían el acceso a las plantas, los yuyos, que eran su materia prima para elaborar sus pociones, sus pomadas, sus cremas, lo que fuese. Y además estaban prohibidas de hacerlo. Tanto es así que pasó a ser delito, además, el
el aborto, como hasta ese momento no había preocupado mucho a nadie, por lo menos desde lo legal, ¿no? Y el tema de lidiar con los yuyos, las plantas y demás fue demonizado en todo este proceso que duró décadas, obviamente, hablamos de un siglo a otro. La manera era demonizar esto. Surgen entonces los juicios por brujería. Parece algo como que de película de terror, de pesadilla, porque leyendo, incluso gente de la época, eh, se ven como absurdas, es decir, porque estaban poseídas por el demonio, que eran los demonios mismos que perjudicaban a la zona y que por eso no había llovido, o había llovido mucho, o había sequía, o lo que fuese, o que había embrujado a un hombre, o a los chicos, o a las chicas, o a todos igual. Esta idea del demonio y demás, entonces solo podía ser purificada por el fuego. Antes de esto estaba en los protocolos de los juicios obtener la verdad, la confesión por tortura. Bajo tortura se puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Fueron decenas de miles de mujeres, también hombres en algunos casos, no es que hombres no hubiese, quemadas, ¿no? Por brujas, la brujería. Parece muy absurdo, pero era una manera muy eficaz de controlar la resistencia. ¿Qué resistencia va a haber respecto de la política de este cambio de modalidad en el modo de producción? ¿Qué resistencia va a haber respecto de manejo del propio cuerpo, las plantas, las cuestiones que siempre no quedaría tan lejos conseguir las plantas o salir a buscarlas? Pero que las mujeres se encontrasen a la noche en un bosque, en un campito ahí cerca de la ciudad, ya era en sí mismo algo peligroso. Hay una obra, Las brujas de Salem, de Arthur Miller, que muestra como en un pueblo, esto en Estados Unidos, digamos, que entran en una histeria colectiva y bueno, ¿qué sucede con esto? Por si alguien quiere leerlo desde la literatura. Entonces, esa operación fue, como suena así de delirante, fue así de real. También hubo hombres, dije, por si apoyaban a las mujeres, por si no delataban a otras, a otros. También se quedaban con sus bienes, ya que estamos, se quedaban con sus bienes, ¿no? ¿Qué sistemas estos de aniquilar y robar para que no se resista a la autoridad? Bueno, entonces ella muestra este paso importante y cómo la mujer ahí perdió muchísimo poder del que tenía. Si bien existía un patriarcado anteriormente, este fue mucho más, que sojuzgó más y más atroz en cuanto a las medidas que tomó para el paso a la revolución industrial. Obviamente luego comenzarán todos los movimientos de resistencia por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, en las fábricas, en los talleres, el cuidado para que los chicos, las niñas también, no fuesen a trabajar, bueno, era según el desarrollo corporal en una de esas, pero podían ser 11, 12 años o menos o más, pero digo, desde muy pequeño se alcanzaba solo para la sobrevivencia. Eh, Podríamos asociar, y no creo que sea muy traído de los pelos, en nuestra América Latina ha habido momentos, bueno, y ahora mismo hay países en los que hay un alto número de asesinatos de mujeres, sobre todo si son dirigentes sociales, si son de la, de la actividad social, militantes sociales. También hay hombres asesinados, ya deben estar por más de 900.
no, perdón, no recuerdo ahora el número, pero en Colombia desde el año pasado, que es constante, todas las semanas aparecen cantidad de militantes sociales asesinadas, asesinados. Mismo Mariel Franco, asesinada en Brasil, una militante social, lesbiana, afro-brasilera, brasileña, eh, fue asesinada porque sí, ¿no? Entonces esta es un sistema de parar las resistencias, no parece que haya que ver mucho más para esto. Por otro lado, ha aumentado, a pesar de todas las medidas y hasta la intervención del Estado en contra, la violencia contra las mujeres. Bueno, vamos a dejar esta parte y pasar. Ahora veníamos viendo Europa. Vamos a ver siglo XVII, XVIII. En América. En América también había revueltas de campesinos contra los colonizadores, de los indígenas, las indígenas, ¿no? Hubo muchísimas en los 500, bueno, llevamos 524, 28 años de la colonización de América. Ha habido, decía, muchas rebeliones, muchas resistencias, ¿no? De los indígenas, de afroamericanos y afroamericanas. El fenómeno que quizás se dio con mayor intensidad en número, no sé si intensidad o en número, en Brasil, ¿no? Muchos esclavas, huían de donde estaban esclavizados y a lugares que ellos habían, digamos, construido y que se iban consolidando cada vez corriendo más la voz en lugares apartados. Ellos tenían, bueno, experiencia de cómo vivir en un lugar como ese y si no lo fueron aprendiendo, que eran territorios libres, eran territorios liberados, los quilombos. He aquí la importancia del lenguaje. Han notado que quilombo en castellano, también en portugués, es una palabra de uso despectivo, es decir, es sinónimo de lío, de bardo, de qué despiole, ¿no? Para ser educados, pero hay palabras peores. Es para se le da ese sentido. Es más, yo sé esto hace décadas y a mí hay momentos que se me escapa y digo, qué quilombo, no, qué quilombo, hay que corregirse. Esto de que cuando uno tiene internalizado algo, nos muestra también claramente, es automático, ¿no? La respuesta es automática. Esto pasa en los valores, en las acciones y en todas estas cuestiones. Bueno, entonces decía que hubo, para no pensar que no hubo nada, que fue todo quieto igual o que si no hablamos es que no pasó nada. Sí, pasaron muchas resistencias, muchos levantamientos indígenas, muchos levantamientos de esclavos. Uno de estos levantamientos fue en 1780, que duró hasta el 81, de Tupac Katari y Bartolina Sisa, que era su pareja en ese momento. Esto era en el Alto Perú, la zona sur de Perú, pero en realidad se fue ampliando la zona de influencia y de donde venían a, digamos, a luchar quienes se levantaban. Y llegaron a rodear, a sitiar la ciudad de La Paz. Y esto duró casi un año. El primer sitio ganaron las fuerzas de Tupac Katari, en el segundo no, obviamente fueron condenados a muerte. Bartolina Sisa podía no estar Tupac Katari porque a lo mejor estaba en una de las zonas, digamos, que también los apoyaban, no podían estar todo el tiempo ahí. Pero ella entonces quedaba a cargo del sitio de la ciudad, manejando
eh, toda la fuerza, manejando lo que significaba la logística, la infraestructura, la alimentación, ¿no? Todo, no se notaba mucho si estaba él o no, ¿no? Además de ser una guerrera, de haber mujeres en esa lucha y en todos los levantamientos que hubo en estos siglos participaban las mujeres. Surge el nombre de ella como de muchas otras, no podemos verlas acá, pero tengamos presente que siempre hubo resistencia y hubo luchas donde las mujeres también eran parte, como lo vimos en la Revolución Francesa, bueno, las resistencias en América eran también así, como también fueron así en los movimientos de independencia, ¿no? Acá vemos la figura de Juana Zurduy, Machaca Güemes, bueno, un montón de figuras. ¿Por qué? Porque las mujeres iban, pero no iban solo para preparar la comida de los soldados y para la logística. Bueno, también a lo mejor irían para eso y también los hombres cocinarían o prepararían o cazarían para comer. Pero ellas también iban a la batalla, ¿no? Esto es muy importante porque recién en los últimos tiempos vuelve, ¿no? Es como que siempre estamos empezando de cero. Hay momentos que se sabe de esto y momentos que como que no aparecen los libros, no aparecen los textos de la escuela. Y no solo respecto de las resistencias políticas por conquista de derechos y demás, sino doblemente por el espacio, el lugar que tuvieron las mujeres, el papel protagónico que tuvieron. Y ellas fueron quedadas fuera, fuimos dejadas fuera en todos esas acciones. Bueno, de la época, esta también hay en toda América, ¿no? Y en los movimientos desde México, bueno, hasta acá. Eh, Manuela Sáenz, que es de Quito, pero en esa época era la Gran Colombia, que es lo que hoy sería Ecuador y Colombia, que fue la compañera de Bolívar. No iba siempre con él a la batalla, aunque tenía muy buena puntería, porque ella podía ser más útil, como era de los altos, del estrato social alto en Quito, ella podía conseguir información que le fuese de utilidad al ejército de la independencia. Solo para nombrar algunos casos, pero quiero decir que eran muy protagonistas y que últimamente se escucha más de ella, pero son montones, montones. En la página de Facebook, bueno, estarán nombradas, hay unas páginas para que lean un poquito sobre esto y para quienes estén más interesados o más interesadas, habrá literatura extra que estará citada para investigar algunas cosas si es que les resultan de interés, porque no están tan disponible. Muy bien.